en colaboración con el posgrado de nuestra facultad de FACFIA, y el día de hoy estamos en esta sesión dentro del Seminario de Investigación Aplicada del 2023, y estas sesiones tienen como finalidad pues el de divulgar la producción científica que nuestros profesores e investigadores realizan en beneficio de la academia y de la comunidad en general. El día de hoy, en esta tarde, contamos con la grata participación del doctor Jorge Moreno. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. De la doctora María de Jesús Araiza. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Del doctor Federico Figueroa. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Y del doctor Jesús Fabián López. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos. Voy a leer cada una de las semblanzas de nuestros participantes del día de hoy. El doctor Jorge Omar Moreno Treviño es doctor y maestro en Economía por la Universidad de Chicago, maestro en Economía por el Colegio de México y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha recibido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus investigaciones y su trayectoria profesional, destacando el Premio Luis Donaldo Colosio de Investigación Económica, el Premio Tlacael de Consultoría Económica, el World Bank Spot Award, el Wayne C. Booth Award for Excellence in Teaching de la Universidad de Chicago, el Premio Ensayos UNL, el Premio Nacional de Investigación Biomédica Fundet Flaxo, y recientemente el Premio Internacional de Investigación Financiera, IMEF-A, en su categoría de investigación macrofinanciera, sector gobierno y mercado de valores. Ha publicado 7 libros académicos arbitrados en pares, uno de ellos de su sola autoría, más de 12 capítulos del libro, 40 artículos en revistas académicas indexadas, además de contribuir quincenalmente desde el 2015 con una columna de opinión en el financiero Bloomberg, donde escribe sobre temas económicos y financieros de coyuntura nacional e internacional. Se desempeñó profesionalmente como subdirector de investigaciones en la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, economista JPA en el sector de Desarrollo Humano y Social en el Banco Mundial, investigador invitado en la Dirección General de Análisis del Sistema Financiero del Banco de México, profesor adjunto en el Colegio de México, profesor adjunto en la Universidad de Chicago y profesor titular en la Escuela de Negocios del ICAM. Actualmente es profesor titular e investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigador nacional nivel 1 por el SNI-CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y líder del cuerpo académico Economía de la Familia y de la Empresa de la UNL, reconocida ante la SEP con el nivel de consolidado. Las áreas de investigación son micronometría aplicada, análisis del capital humano con énfasis en educación y salud, economía financiera, desarrollo económico y sistema financiero y evaluación del impacto social. La doctora María de Jesús Araiza Vázquez es ingeniero de control y computación y maestría en informática administrativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente obtiene un doctorado en educación en el Nova Southeastern University y un PhD en Business Administration en la Atlantic International University. Es investigador reconocido en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, PRODEP. Es líder del cuerpo académico consolidado. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la UNL, profesor de posgrado y de pregrado de la Facultad de Contaduría y Administración, asesorado tesis doctorales y de maestría y es secretario de investigación de la misma. Ha publicado libros, artículos en revistas indexadas y arbitradas internacionales y nacionales. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha sido expositor invitado en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha sido expositor invitado en distintos eventos académicos, así como evaluador, moderador, relator y organizador. Desde el 2002 a la fecha es editora y creadora de la revista Expresión Informática, además de ser la editora en jefe de las revistas científicas Innovaciones de Negocios y Vinculatérgica, EFAN. Forma parte del Comité de Investigación de la Facultad,
pertenece al Consejo Consultivo Internacional de FACTIA y es parte del Comité de Evaluación de distintas revistas de investigación de nivel nacional e internacional. Entre otras distinciones, es miembro de la Red de Conocimiento Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, miembro de Red Nacional de Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial, líder de la Red de Investigadores Educativos de la UNL, exmiembro de la Red de Investigación de Miembros de Educación del Noreste de México, miembro y creador de la Red de Investigación en Ciencias Sociales y Administrativas RELICSA. Recibió el reconocimiento Libros UNL 2023 por su destacada trayectoria como editora de libros y revistas, entre otras distinciones. El doctor Jesús Fabián López ha desempeñado roles de dirección en proyectos de transformación digital y ciencia de datos en decenas de organizaciones durante los últimos 35 años. Es profesor investigador de la UNL desde el año 2002. Su expertise principal es el diseño e implementación de modelos predictivos y de investigación de operaciones. En los últimos 10 años en proyectos relacionados con la optimización de precios y generación de ingresos. En los otros 25 años de su trayectoria ha liderado proyectos multidisciplinarios para la optimización de la cadena de fabricación y suministro. Es SNI nivel 2, distinción a nivel nacional otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Tiene un postdoctorado en Texas State University y otros en Texas A&M University. Fue el primer egresado del programa de doctorado en Administración en la historia de la UNL, MBA y además maestría en Ingeniería Industrial por el ITESM, licenciatura en Ciencias Computacionales y Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Varias certificaciones avanzadas, una de ellas en Ciencia de Datos por el Institute for Operations, Research and Management Sciences, organización certificadora más importante a nivel mundial. El doctor Fabián ha publicado varios de sus trabajos de investigación científica en revistas indexadas, reconocidas a nivel internacional, así como varios libros en el campo de la investigación de operaciones, ganador del Premio de Investigación UNL en el año 2015 y Premio de Investigación FACTIA en el 2020. El doctor Federico Guadalupe Figueroa Garza es originario de Monterrey, Nuevo León, doctor en Administración con especialidad en Innovación Tecnológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, candidato SNI, máster en Ciencias de Geoinformación y Observación de la Tierra por la Universidad de Twente, Holanda. No sé si lo pronuncié bien. Catedrático investigador y coordinador de investigación de la UNL School of Business, candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, coordinador de investigación de FACTIA, ex CEO de River Trends SADCB, compañía dedicada a la consultoría de sistemas con especialidad en sistemas de información geográfica, apoyando en proyectos para el Fondo Nacional para el Fondo de Desastres Naturales, y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Sean todos bienvenidos. Ellos son nuestros participantes del día de hoy y nos van a presentar el tema panel, la analítica desde la geolocalización, la educación y el ámbito empresarial. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden realizar sus preguntas en el chat o en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. Cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, muchísimas gracias a las y los panelistas de esta tarde por acompañarnos en el Seminario de Investigación Aplicada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema a tratar esta tarde es la analítica desde la geolocalización, la educación y el ámbito empresarial. Muy buenas tardes. La analítica, también conocida como análisis de datos o analítica de datos, es un campo crucial en el ámbito de la ciencia de los datos, que implica la recopilación, interpretación, procesamiento y presentación de información con el objetivo de obtener variación significativa que permita tomar decisiones informadas. En el ámbito educativo, doctor Araiza Vázquez, ¿cuáles son los principales desafíos para implementar la analítica de datos en las instituciones educativas? Muchas gracias. Cuenta usted con 5 minutos.
Gracias. Primero que nada, permítanme decirles que en la parte analítica de datos, el Learning Analytics, que es el que está enfocado a la educación, son técnicas para llegar a conocer a los estudiantes a través de su rastro digital, digámoslo así, ¿no? El que dejan dentro de los entornos digitales de aprendizaje, ¿no? Y los principales desafíos que se tienen para implementar analítica de datos en el ámbito del sector educativo, pienso yo, que tienen que ver con infraestructura y recursos a veces limitados, sobre todo en el ámbito de las instituciones de educación superior públicas, porque la analítica de datos pues requiere de una infraestructura tecnológica adecuada para recopilar, almacenar y analizar esas grandes volúmenes de datos de los que estamos hablando, ¿no? Muchas instituciones educativas pueden enfrentar limitaciones en este aspecto. Entonces, uno de los desafíos que yo creo pudiera ser en ese sentido. Otro podría ser la falta de habilidad y formación en los actores, ¿no? La implementación efectiva de la analítica de datos requiere de personal capacitado en este ámbito de la ciencia de datos y también de la estadística, ¿no? Porque pues toda la ciencia de datos está basada en el cruce de las informaciones de una cantidad inmensa de variables en la que podemos o las máquinas nos pueden ayudar a tomar decisiones basadas en la información, ¿no? Entonces, la falta de estas habilidades de conocimientos en el campo puede pues, dificultar un poco, una, la interpretación correcta de esos resultados y otra, la toma de decisiones eh, informada basada en datos cuando no se tiene el personal propiamente capacitado, ¿no? Pudiéramos decir también que la privacidad y la seguridad de los datos es un desafío tremendo en la analítica de datos, sobre todo en el ámbito educativo, porque la recopilación y almacenamiento de datos de los estudiantes plantean preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de la información personal de estos, ¿no? Sin embargo, pues toda la información que se queda tras bambalinas, vamos a decirlo así, de las plataformas tecnológicas, son informaciones que nos pudieran dar a nosotros una luz tremenda de lo que está sucediendo en el entorno educativo, desde el punto de vista de los alumnos que están en riesgo, los profesores que tienen necesidades de capacitación, los programas y planes de estudio que pudieran necesitar actualizaciones o ajustes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo lo que está detrás, lo que nos va dejando el rastro de la usabilidad de las plataformas tecnológicas, toda esa data nos puede dar informaciones tremendísimas, ¿no? Para hacer muchas cosas con ellas y esta información debiera ser utilizada de forma ética y responsable, ¿no? Para poder llevarla a cabo. Por otro lado, pues yo diría que también la integración de sistemas y datos dentro de la institución educativa. A menudo se usan múltiples sistemas y plataformas que almacenan datos dentro de las instituciones, como sistemas de gestión de aprendizaje, sistemas de información estudiantil, plataformas de evaluación, sistemas administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, el unir todas esas plataformas, pues, representa un desafío técnico muy significativo para las instituciones de educación superior. Por otro lado, pudiera hablarte de, pues, a lo mejor de la resistencia al cambio, la adopción de este tipo de forma de trabajo, como es la analítica de datos, pues puede enfrentar resistencia en el personal educativo y en los administradores, porque pudieran sentirse inseguros o temerosos de que la data que nosotros tenemos aquí, que podemos manejar, pudiera afectar sus roles o sus prácticas pedagógicas o pudiera exponerlos, por así decirlo. Entonces, se resisten a esto, pero yo lo que puedo decir es que la analítica de datos vino a ser una herramienta para apoyarnos, para ayudarnos a tomar decisiones y no para afectarnos. Muchísimas gracias, doctor. Esa fue mi participación. Muchísimas gracias, doctora Araiza. Y en el ámbito empresarial, doctor López Pérez, ¿qué rol juega la ciencia de datos de transformación y qué desafíos y barreras se enfrenta para su implementación?
Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a definir primero esta intersección entre la ciencia de datos en la transformación digital y la forma en la cual participa una en la otra es a través precisamente de los diferentes niveles de analítica que existen al momento de utilizar los habilitadores digitales. La intersección de habilitadores digitales y de analítica avanzada es precisamente el rol, ¿verdad?, donde juega la ciencia de datos en la transformación digital. Y entonces, con estos dos dominios, ahora voy a permitirme hablar de los 5 retos. Voy a mencionar 5 retos para poder abordar diferentes facetas de la problemática. La primera ya se mencionó, que es el componente que tiene que ver con el asunto de los skills, ¿verdad?, que se requieren para su implementación y deployment. Hay skills tecnológicos, skills analíticos y skills de negocio. Entonces, dependiendo del requerimiento de la solución, puede ser más necesario un componente que el otro, y eso hace precisamente el reto y la dificultad cuando se trata de proyectos específicos de analítica avanzada, de ciencia de datos, porque no todos van a requerir los mismos ingredientes, dependiendo de la solución, dependiendo de cuál es el valor que se está buscando en el negocio. Posiblemente se requieran más traductores de analítica, gente que en este caso conozca del negocio y que también conozca la parte que tiene que ver con los modelos de optimización o los modelos predictivos, los modelos de machine learning, pero puede ser que en otros casos sea más necesario el componente tecnológico, ¿verdad? En el sentido, por ejemplo, del el cúmulo de datos, el big data que pueda ser necesario, y entonces en algunos casos se va a ocupar data scientists, en otros se van a ocupar arquitectos de datos, y en otros se van a ocupar más líderes que vengan a evangelizar todo lo que es la conveniencia y el valor que se genera en el negocio a través de estas soluciones. El segundo reto del cual quiero hablarles es precisamente el tema de cómo embeber los modelos de analítica en el proceso del negocio, porque si estamos utilizando, por un lado, solamente el concepto de los modelos y de los datos, pero sin llegar a la oportunidad donde se toman las decisiones, que es con los tomadores de decisiones en forma dinámica, entonces el proceso de negocio queda intacto, no queda con el valor que se busca entregar. Y es precisamente esta conexión que va desde los datos hasta el proceso de negocio, pasando por los modelos, pasando por la analítica, y todo el proceso de decisión en donde está el reto de conectar todos estos elementos. El otro reto del cual quiero platicarles es el tema que tiene que ver con el balance situacional de dos estrategias. Y estas dos a las que me refiero es la capacidad para cambiar, que es lo que tiene que ver con la generación de ideas, y la segunda es la capacidad para aprovechar esas ideas y esas oportunidades, que es la escala que pueda tener una empresa, una organización para sacar provecho de esas ideas. Entonces, ideas y escala, las dos son necesarias y es parte del reto, y ese reto tiene que ver con una estrategia que es muy situacional respecto a la madurez de la tecnología, a la situación en la cual la empresa tenga con respecto al mercado, su competencia, y bueno, todo esto nos genera la necesidad de poder establecer ese balance entre el tema de las ideas y de la escala, la operacionalización. El cuarto reto es al que me refiero con el ciclo tecnológico. Y esto va relacionado con el tema de cuánto dedicar en la organización para temas de innovación y cuánto para temas de operacionalización. Es un tema de asignación de recursos y de tiempo para generar exploración de ideas con respecto a lo que sería el contrapeso de explotar esas ideas y llevarlas a una materialización. El último reto al cual quiero abordar en esta plática es el tema del valor de negocio. Y este tema del valor, pues en realidad es un componente estocástico, porque en realidad nunca sabemos
a ciencia cierta cuál es el valor el valor del negocio al cual podemos aspirar. Tenemos un estimado y tenemos una probabilidad de que logremos más o menos con respecto a esa estimación. Sin embargo, en la parte del costo y la complejidad que requiere esas soluciones, el concepto es determinístico. Entonces, el reto es poder conciliar una variable de valor que es estocástica con una de costo que es determinística y precisamente este balance entre los dos temas es lo que genera el último reto del que quería platicarles. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Fabián. Cedemos la palabra ahora al doctor Federico Figueroa. Doctor Figueroa Garza, en términos de geolocalización, ¿cómo puede la analítica de datos de geolocalización ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas en términos de expansión geográfica y estrategias de mercado? 5 minutos, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los colegas y a todos los que están aquí en esta sesión. Y también voy a dar una breve reseña y unos pequeños puntos ahí referentes a la pregunta. La geolocalización es una herramienta muy poderosa cuando las empresas ya pueden estar tomando decisiones mucho más informadas en términos de la parte de expansión geográfica y estrategias de mercado. Cuando se utilizan los datos geoespaciales, coordenadas, ubicaciones, todo eso, ahora sí, con las técnicas de análisis correspondientes, ahora podemos tener una información valiosa sobre la ubicación de los clientes, dónde están mis competidores, dónde tengo también mis recursos y así ya darme un mejor contexto geográfico o el entorno geográfico en el que estamos operando. Aquí voy a describir brevemente algunas formas en las que la analítica nos puede ayudar en las empresas junto con la geolocalización. La primerita y la más básica es la identificación de oportunidades de mercado. Primero es analizando los datos ya que tenemos espaciales nosotros de los clientes existentes y potenciales. Las empresas ahora sí pueden identificar los patrones de comportamiento, las preferencias específicas en las diferentes regiones que tengamos el estudio, y esto nos permite reconocer todas las áreas con alta demanda, cuáles son los productos, los servicios, así también como los segmentos de mercado que pueden estar desatendidos en algunas ubicaciones para ahora sí entrar en acción lo más pronto posible. La otra forma es el análisis de la competencia, que viene a consecuencia de la primera, que nos puede ayudar a visualizar dónde se encuentran nuestros competidores, cómo se distribuye su presencia en el mercado y comprender la distribución geográfica de estos mismos para ajustar las estrategias ya sea de expansión para aprovechar áreas que estén menos saturadas o algunas oportunidades para destacar en ciertas regiones o cómo contrarrestar la competencia en donde ellos están más fuertes en base a todo el contexto geoespacial que se tiene. También toda la parte de optimización de ubicaciones para todos los negocios que tienen múltiples ubicaciones, que hay muchos con esta característica, y para los que se desean expandir, también ayuda a determinar las ubicaciones óptimas para los nuevos puntos de venta o las sucursales que lleguen a querer abrir en un futuro. El análisis espacial puede considerar los factores como la densidad de población, su poder adquisitivo, la proximidad a los clientes potenciales y cómo tener la accesibilidad para optimizar esta distribución geográfica entre nuestros negocios. La otra, también muy inherente a la parte de geolocalización y marketing, es todo lo que es la segmentación de mercados. Aquí ya tenemos, mediante el análisis de todo lo que es la geolocalización, es crear segmentos de clientes basados en características geográficas. Esto les permite personalizar las estrategias de marketing y publicidad para las áreas diferentes, ajustando el mensaje, ofertas para satisfacer las necesidades específicas de cada segmento y también tomar decisiones de marca. Sabemos que en una empresa la salud de marca es muy importante, entonces en base a esa segmentación de clientes metemos nuestra misma marca, creamos una nueva marca para el segmento, ¿qué vamos a crear y generar para esto? La parte de detección de patrones de movimiento, esta también es muy interesante. Esta parte empezó con todo lo que era la detección de movimientos
empezó en la parte criminal, de criminalística. Todo esto se generó a partir de hacer perfiles de los asaltantes con la policía y luego ya se llevó a toda la parte de marketing y de negocio. Aquí, ¿cómo nos ayuda? Pues en ciertos sectores como en el transporte y la logística, el análisis de datos nos puede ayudar junto con la geolocalización a comprender los patrones de movimiento de personas o de mercancías. Esto puede mejorar mucho la planificación de rutas, reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia en la entrega de los productos y servicios. Actualmente también esto se utiliza mucho, pero hacer el análisis dentro de las tiendas. Nosotros cuando vemos al techo en los supermercados, un ejemplo rápido, tenemos ahí cámaras que nos detectan el movimiento y eso detecta patrones y así vamos a hacer mucho más marketing. Todo esto, y nada más reforzando rapidito lo que decían mis compañeros doctores, está excelente, pero se tiene que tener en la empresa una cultura de datos, si no esto no va a permear. Podemos tener la mejor tecnología, los mejores analistas, pero sin cultura de datos, es decir, que nos dé tiempo para el análisis de datos y que no todo en la empresa sea para ayer y nos dé el tiempo de analizar las cosas, excelente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y gracias a todas y todos los participantes por estar respetando el tiempo de sus compañeros. Muchas gracias. Doctor Araiza, ¿cuáles son los beneficios potenciales de utilizar la analítica de datos en la personalización del aprendizaje y la adaptación curricular en la educación? Adelante. Muchas gracias. Fíjate que esto es bien interesante porque la analítica de datos viene a darnos un escenario en el que la educación puede tomar grandes ventajas hacia sus estudiantes, hacia sus maestros, hacia sus programas educativos. Y uno de los beneficios potenciales que yo le veo es la personalización de los aprendizajes. La analítica me permite recopilar información muy detallada sobre el rendimiento, sobre las preferencias que tienen los estudiantes, sobre sus estilos de aprendizaje y también de los educadores, no solamente de los alumnos, siempre y cuando pues todo el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje se esté dando en el ámbito digital, ¿no? Y entonces toda esta información que nosotros tenemos nos permite personalizar de alguna manera cómo es que nosotros vamos a ayudar al estudiante a trascender en su ámbito académico, ¿no? Mejorando así sus experiencias de aprendizaje. Por otro lado, yo vería que otra de los beneficios que tenemos de la analítica del aprendizaje en el ámbito educativo pudiera ser una detección temprana de dificultades. Hace rato lo decía, la analítica nos permite ver cuando un estudiante está en riesgo. Nos tocó vivir en la pandemia este proceso de tener que estar dictando clase a través de plataformas tecnológicas y si nosotros hubiésemos aprovechado toda la data que se generaba de toda esta dinámica de educación a distancia, o con distancia propiamente, nosotros pudimos haber visto lo que estaba sucediendo con los estudiantes, si realmente estaban entrando, cuánto tiempo estaban entrando, si estaban bajando los contenidos, si realmente estaban leyendo o estaban trascendiendo en todo este proceso. O si solamente estaban subiendo tareas porque se las pasaban los alumnos, compañeros o simplemente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una de los beneficios es que nosotros podemos detectar tempranamente el comportamiento del estudiante y podemos darnos cuenta cuando un estudiante está en riesgo, ¿no? Otro de los beneficios que podemos ver de la analítica de datos en este ámbito, en el ámbito educativo, es la mejora de la eficacia docente. La analítica de datos también puede ayudar a que los educadores tengan una forma de evaluar más efectiva sus métodos de enseñanza-aprendizaje y ajustar estos enfoques según los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, también en ese sentido nos puede ayudar y también a la institución le puede ayudar a ver qué profesores están faltos de ciertas capacidades para el manejo de este tipo de
de escenarios o de ámbitos, ¿no? Educativos. También, por ejemplo, yo diría que otro de los beneficios es la toma de decisiones informadas. Los datos recopilados en este proceso o en este quehacer, pues es una base más objetiva para tomar decisiones tanto en cuanto a los estudiantes como en cuanto a los profesores. Hace poco, bueno, en el 2021 yo hice un análisis así en la plataforma Moodle con estudiantes de maestría y yo veía y medía el rendimiento de estos estudiantes que estaban estudiando en línea. Y esta publicación la hicimos en un artículo que está en Scopus, en una revista pues de tecnología educativa, ¿no? Propiamente. Y es muy interesante ver cómo se lleva a cabo el comportamiento de muchos de los estudiantes en este escenario, ¿no? Y a veces, pues lo único aquí que decía ya hace rato que hay que cuidar la forma en que nosotros manejamos esa información pues que es del estudiante y que es del profesor, ¿no? Propiamente, ¿no? Y también podríamos en un momento determinado hacer evaluaciones del rendimiento institucional a través de este proceso, ¿no? De la analítica de datos, para evaluar el rendimiento general de la institución en general. Ok, esa es mi participación, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Al respecto del ámbito empresarial, doctor López Pérez, se habló ahorita de los desafíos y barreras. Ahora nos podría comentar un poco sobre los beneficios e impacto de aplicar ciencia de datos en la transformación digital. Adelante. Y cómo no. Voy a mencionar tres formas de beneficios y al final voy a dar una taxonomía de cómo poder catalogar estos beneficios proveniendo de diferentes dominios, de diferentes formas de ver los beneficios. Entonces, bueno, el primer punto que es el beneficio número uno que quiero enfatizar es usar la analítica y usar ciencia de datos como una herramienta de complejidad para competir. Esta complejidad a la que me refiero es precisamente la forma en la cual hago segmentación de precios, por ejemplo, segmentación de mercado, o a lo mejor también hago segmentación en la cadena de suministro o en los proveedores, etcétera. Pero esta complejidad genera a la vez que genera un beneficio o un impacto, también genera un riesgo, porque la complejidad puede ser solamente la que se percibe en el sistema y no realmente la que resulta vital para generar competencia en el ámbito del mercado en el cual se quiere tener impacto, con los clientes, por ejemplo, o con los competidores. Entonces, es precisamente la razón por la cual esta forma de beneficio pues es importante cuidarla al momento de diseñarla, ¿verdad? La otra forma de beneficio es el aspecto de cómo se aprovecha la analítica, la ciencia de datos. Y en ese sentido, existen tres formas de lograrlo, tres maneras. La primera es la de optimizar los procesos, casi siempre con la finalidad de reducir costos. La otra es el engagement del cliente, el generar, utilizar ese relacionamiento del cliente para generar una mejor relacionamiento, una mejor personalización de los productos y servicios y así también tener las preferencias y mantener las preferencias del cliente. Y desde luego el tema del revenue. Y el tercer beneficio o formas de aprovecharlo es en la parte de los modelos de negocio. La analítica precisamente es una forma en la cual si se utiliza de la manera apropiada, estoy habilitado a proponer y a generar nuevos modelos de negocio. Y esto desde luego impacta en lo que es la estrategia de crecimiento y expansión de muchos negocios. Voy a hablar ahora de la tercera forma de beneficio, que es el cómo puedo transformar una organización en una que sea del tipo exponencial. Y esto quizás ya en alguna ocasión anterior lo hemos platicado. Esta forma de exponenciación del valor
pues tiene que ver con un cociente. En la parte del numerador del cociente, en la parte de arriba, yo tengo lo que es la diferencia entre el valor de lo que voy a obtener al momento de invertir en una solución de ciencia de datos contra el costo que involucra esa solución. Entonces, si se fijan, entre el valor y el costo, el numerador casi siempre resulta finito. Finito en el sentido de un valor positivo, una ganancia positiva en la implementación de la solución. Pero en el denominador lo que tengo es el tiempo de ciclo de su aprovechamiento. Y esa parte es precisamente en donde tenemos mayor atención y énfasis, porque en la medida en la cual logramos que estos tiempos de ciclo se aprovechen mejor, que sean más eficientes, más rápido, en ese sentido, la relación valor contra costo se logra exponenciar. Y entonces logro generar esa diferencia de valor mucho más frecuentemente a través de tiempos de ciclo y de iteraciones mucho más frecuentes, ciclos más rápidos de innovación. Y la forma de lograr eso es a través del desarrollo de prototipos. En ese enfoque de los prototipos, el enfoque del diseño y del desarrollo está mucho más enfocado en la generación de valor que en la funcionalidad. Y bueno, ya el último aspecto que quiero comentar es esa taxonomía de la cual me refería en los beneficios. Hay beneficios en ciencia de datos, en la toma de decisiones en los 3 niveles. En la parte operativa, táctica y estratégica. Esa es una forma de ver en dónde lograr embeber las soluciones de analítica de ciencia de datos en la organización. La otra es a través del uso de prácticas interfuncionales, es decir, alguna práctica de analítica que esté dando resultados. Por ejemplo, en cadena de suministro se puede utilizar en marketing o se puede utilizar en la parte comercial, o inclusive se puede llevar esto a otras áreas mucho más diferentes, como lo que pudiera ser recursos humanos. Y el último, dentro de la taxonomía, la última faceta es cuando estoy haciendo aplicación de ciencia de datos entre industrias diferentes. Y eso me lleva, por ejemplo, a identificar aquellas prácticas que a lo mejor en la industria de tecnología o en la industria de telecomunicaciones pudieran estar dando resultados y que conviniesen llevar a otras industrias como lo que es el retail o lo que pudiera ser educación, como es el caso de lo que ahorita nos está platicando la doctora Araiza, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 diferentes formas de llevar a cabo la validación de estos beneficios. Por eso hablaba de una taxonomía. Esa sería mi intervención, doctor. Muchas gracias, doctor. Pasamos entonces al tema de geolocalización, cediendo la palabra al doctor Federico Figueroa. Doctor, ¿cuáles son las implicaciones éticas y de privacidad asociadas al uso de datos de geolocalización? Por favor. Muchas gracias. Pues sí, voy a tocar varios puntos, como sabemos todos, algo bien fuerte en los temas en estos momentos, en todo lo que es la parte tecnológica. Es la parte de la privacidad de los datos. Sabemos, la tecnología va avanzando de una manera impresionante, pero todo lo que es la privacidad, todo lo que son las leyes de la informática están quedando atrasadas a cómo está el avance ahorita de la tecnología. Entonces, en la parte de geolocalización, esto está un poco más crítico porque aparte de dar nuestros datos, podemos estar utilizando la ubicación de las personas y eso implica también algo que tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de estar haciendo eso. Entonces, para la privacidad, lo primerito, la privacidad del individuo. Con los datos geoespaciales se puede revelar la información detallada que tenemos de la ubicación y todos los movimientos de las personas. Entonces, esto puede ser muy intrusivo para todos los usuarios o para la privacidad de los individuos, porque puede exponer todos los aspectos que tenemos nosotros de la vida cotidiana, dónde nos movemos, qué lugares frecuentamos, a qué horas, cuáles son nuestros patrones y las rutinas diarias que tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en toda esta parte de la privacidad. Lo que sigue es también la identificación personal. Cuando nosotros combinamos todo lo que es los datos geoespaciales con otras fuentes de información, podemos permitir de forma directa o indirecta la identificación
de individuos en específico. Aunque los datos se presenten de forma anónima, podemos tener varias formas, vaya la redundancia, de que los datos se vinculen a una información personal y esto también puede comprometer mucho la privacidad de las personas. Entonces es bien importante mantener siempre como prioridad toda esta parte de seguridad de datos. También la divulgación autorizada de los datos de ubicación puede ser explotada por muchas personas y a veces de manera malintencionada. Entonces, esto nos puede representar mucho riesgo para la seguridad del personal, por lo que siempre en esta parte de geolocalización es prioridad tener toda esta parte de privacidad, que es número uno. También algo que podemos toparnos con esta parte de lo que es la ética y la privacidad es todo lo que es la parte de discriminación y perfiles de comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Ya teniendo todos los datos geoespaciales, podemos crear, como habíamos comentado ahorita, perfiles de comportamiento que pueden ser utilizados para fines discriminatorios. Un ejemplo, por decir, en ciertas áreas geográficas podemos causar estigmatización o ser excluidas de los datos debido a cómo son los residentes o los visitantes. Eso puede también tener sesgo en muchas partes del mercado o ya darle un estigma a esa área que no necesariamente la tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte también ética de los datos y la parte de ubicación. También todo lo que es la parte de consentimiento y transparencia hacia el usuario. Entonces es fundamental que todas las personas estén informadas de qué estamos recopilando, el uso de los datos que se le van a dar a la geolocalización y obtener su consentimiento. Y me refiero en esta parte muy específico de consentimiento y transparencia a dejar en verdad en un documento sintetizado cómo va a estar el consentimiento de las personas. ¿Qué pasa? Normalmente los usuarios nunca leemos todo lo que son los requisitos o las políticas de lo que estamos firmando de las aplicaciones y nada más ponemos el sí, un check y no leemos nada de los términos y condiciones que implica lo que es dar la información y eso nos puede causar mucho problema. Entonces aquí en la parte de consentimiento sí dejar claro que cuando nosotros estemos redactando como empresa, tratar de hacer también un análisis y una buena redacción entendible. La parte de responsabilidad y regularización, ya por último, aquí debemos asumir como empresa nosotros la responsabilidad de proteger la privacidad de los usuarios y garantizar que se cumplan siempre las regulaciones y las normativas para nuestra protección de datos en cualquier parte que estemos. Entonces, ya como conclusión de esta pequeña pregunta, el uso de la geolocalización presenta desafíos éticos y de privacidad. Tienen que ser abordados de manera responsable y tenemos que mantener a los usuarios siempre informados de dónde se almacenan sus datos. Muchísimas gracias y esta es mi intervención. Gracias, doctor. Y comenzamos la última ronda de preguntas para luego dar pauta a nuestro público que nos acompaña esta tarde. Doctor Araiza, ¿qué tendencias y avances tecnológicos están influyendo en la evolución de la analítica de datos en el ámbito educativo? Adelante. Muchas gracias. Pues todas las tendencias en el ámbito educativo, al igual que en el ámbito empresarial, prácticamente son las mismas, ¿no? El aprendizaje automático, lo que es el machine learning, que es el aprendizaje automático. Esta es una rama de la inteligencia artificial y permite analizar datos y aprender patrones sin intervención humana directa. ¿Cómo lo podríamos usar en el ámbito educativo? Pues se está usando ya en escuelas en Estados Unidos, prediciendo el rendimiento de los estudiantes, personalizando los contenidos de aprendizaje y ofreciendo recomendaciones educativas más precisas que anteriormente, ¿no? El Internet de las cosas, el IoT es otra de los avances tecnológicos y también se puede también puede ser muy productiva en el ámbito educativo. Nosotros sabemos que la proliferación de los dispositivos electrónicos conectados a Internet en el ámbito educativo ha sido bastante fuerte de la pandemia para acá. Todo el mundo, pues de perdido, trae su
tablet o su celular o su laptop o las computadoras de escritorio o lo que tú quieras. O sea, todo el mundo traemos cierta conexión a Internet. Y entonces, con todos estos dispositivos se recopilan una infinidad de datos sobre el uso en recursos digitales, en interacciones en el aula, cuestiones de hábitos de estudio. Todo esto nos proporciona información valiosa para mejorar los aprendizajes en los entornos educativos. Están pues las plataformas de aprendizaje en línea, está la analítica de texto y procesamiento del lenguaje natural, que también es bastante valioso porque con esto se pueden hacer simulaciones o se puede ayudar a comprender las opiniones de los estudiantes y de identificar problemas recurrentes que se dan en las aulas digitales o mejorar la retroalimentación también. Pero algo que a mí se me hace bien interesante es el análisis de sentimiento. Ya hay algoritmos que miden el análisis del sentimiento de las personas. Esta técnica se basa en algoritmos, como decía ahorita, que evalúan las emociones expresadas en texto o en voz. Entonces, en la educación, lo que están haciendo es analizar las respuestas de los estudiantes y determinar su nivel de compromiso emocional en el proceso de aprendizaje. Y esto es bien interesante porque también platicaba un compañero que se estaba utilizando también en recursos humanos para determinar si las personas, el análisis del sentimiento, si las personas estaban nerviosas, estaban diciendo mentiras, estaban diciendo la verdad al momento de ser encuestadas para un trabajo. Fíjense cómo todo esto es bien interesante, cómo hemos avanzado, cómo ha sido esto tan interesante para estos tiempos, ¿no? Y otras son la realidad aumentada y la realidad virtual, que han estado fuertemente utilizadas en el ámbito educativo, sobre todo pues en los países donde la tecnología pues ya es un proceso natural, ¿no? Entonces, estas experiencias proporcionan entornos simulados y experiencias inmersivas que generan interacción de los estudiantes con su contenido y con su desempeño. Fíjense, muy, muy interesante. Por otro lado, pues a lo mejor pudiera ser el análisis de redes sociales. También de redes sociales es una fuente rica de datos sobre las interacciones y las opiniones, sobre todo cuando se hacen enlaces de estudiantes, que ahí nosotros podemos desmenuzar esa información para obtener información valiosa para nosotros como profesores, ¿no? Por otro lado, pues las plataformas de gestión del aprendizaje, que ya ven que también ahora en tiempos de pandemia se disparó la cantidad de plataformas ofrecidas en el mundo para apoyar el ámbito educativo, ¿no? Entonces, cada vez están siendo más sofisticadas y cada vez tienen más capacidad para recopilar información del progreso de los estudiantes. Entonces, estas tendencias y estos avances tecnológicos, lo que les puedo decir es que está permitiendo una evolución significativa de la analítica en el ámbito educativo. Tan es así que ahorita yo trabajo con un compañero español en un algoritmo para detectar la copia de exámenes en línea. Y dirán, es que no se puede, sí se puede. Gracias. No, sí se puede, por supuesto. La inteligencia artificial se puede utilizar en muchas maneras también productivas. Doctor López Pérez, en su última intervención, ¿podría por favor compartir con nosotros algunos casos de utilidad y de tendencias en la aplicación de ciencia de datos en los niveles empresariales? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar con esos casos de éxito. Van a ser muy icónicos todos ellos, pero voy a tratar de que cada uno de ellos vaya enfocado hacia aspectos diferentes de la ciencia de datos. El primero que voy a mencionar es el que tiene que ver con esta solución que se llama Sabre de American Airlines, que hace más de 35 años hizo revolución en lo que se refiere a la parte de optimización del revenue mediante la optimización de precios y el tema del manejo de los inventarios disponibles en línea para las líneas aéreas. Otro ejemplo es
precisamente la aplicación de modelos de interacción y cadenas de Markov para lo que es la analítica del deporte, y esto me refiere mucho a este libro de Moneyball que se llevó luego a la pantalla, mediante el cual podemos hacer la analítica de las interacciones que existen entre cada uno de los participantes de un equipo, y con ello lograr sacar lo mejor de cada uno de ellos, optimizando el resultado sobre el contrincante, ¿verdad? Temas de afinidad y propensidad, pues obviamente el tema de Netflix, el tema de recomendaciones de compra para aumentar la canasta del cliente, temas de cross-selling precisamente para lograr hacer y optimizar la canasta, temas que tienen que ver con upselling para lograr que los clientes vayan aumentando de nivel de ingreso y de utilidad. Y esto me refiere mucho al caso de Amazon, todos estos tres que acabo de mencionar. El tema del transporte colaborativo, que es el muy mencionado y sabido de Uber. Y luego vienen todas las analíticas, ciencia de datos de interacción transaccional, ¿verdad? Las máquinas con máquinas, que ya lo mencionó la doctora Isaac, del IoT, las personas con personas, que tienen que ver con redes sociales, el Twitter, y en ese sentido también el Facebook para el manejo de redes sociales, y también, desde luego, lo que son interacciones de personas con máquinas. Y eso me lleva a todo lo que es el concepto del clickstream, ¿verdad? Y del customer journey, muy aplicado en los ambientes multicanal, y sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con acceso a soluciones compartidas, como YouTube y Spotify. Voy a finalizar mi intervención en el sentido de las tendencias en cuanto a las técnicas de ciencia de datos. En la parte predictiva, modelos predictivos, está el uso de los modelos ensamblados. El concepto de modelo ensamblado no es otra cosa más que reconocer que el mejor modelo de predicción no es aquel que viene de una sola técnica, por mejor que sea, sino que es precisamente un ensamble inteligente de diferentes técnicas, diferentes niveles de modelación, diferentes atributos que se usan en la predicción, y con ello, al ensamblar todas estas soluciones, todas estas predicciones, la predicción que se obtiene es mucho mejor que la individualizada que pudo haber venido de cualquiera de esas técnicas, sean modelos supervisados o no supervisados. Eso es en la parte predictiva. En la parte de optimización, lo más nuevo es lo que tiene que ver con una metaheurística que apenas tiene 5 años que viene manejándose, que es el reinforcement learning, que es el aprendizaje reforzado, ¿verdad? Esta heurística tiene dos sabores, y una está basada en las máquinas Bellman, que son ecuaciones que precisamente van generando aprendizaje al momento de que la gente va simulando cuál es el reward, cuál es el desempeño que tiene en un sistema, y con ello logra no solamente predecir mejor, sino que esas predicciones logran particularmente mejorar la solución del sistema holístico, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, me toca ya finalizar mencionando que existe una tendencia para lograr hacer el híbrido de estos dos, predictiva y optimización mediante la analítica multigénero, ¿verdad? Esa sería mi intervención, y muchas gracias por las preguntas, doctor. A usted, doctor, por esta tarde y por sus contribuciones también, muchísimas gracias. Concluimos con el doctor Figueroa Garza. Doctor, ¿podría por favor concluir con qué tipo de información se puede extraer de los datos de geolocalización y cómo se puede aplicar en diferentes sectores como el comercio minorista, el transporte o el turismo? Gracias. Muchas gracias. Intervengo brevemente, un ejemplo de cada uno. Habíamos comentado toda la parte de la parte de retail. Podemos generar o se puede ver todo lo que es la parte del análisis del tráfico de las tiendas, como estábamos comentando ahorita. Aquí tenemos varios sensores en las tiendas que pueden proporcionar así toda la información sobre la afluencia de los clientes, la ruta de navegación, las áreas más populares donde está la tienda, que permite esto una mejor disposición de productos. Y el fin último de esta parte es la optimización de la experiencia del cliente.
como ahorita acaba de también comentar el doctor Fabián, todo lo que puede incrementar el ticket de compra, que estés más tiempo ahí en la tienda para generar más venta. Toda esa parte también se analiza de manera geográfica dentro de la tienda. En toda la parte de lo que es el transporte, tenemos todo lo que es la optimización del transporte. Un ejemplo, ya hablando de gobierno, no tanto de empresa, puede ser una optimización de transporte público. Ahorita sabemos que es un tema bien importante y bien delicado. Entonces, con estos datos que podemos tener nosotros de geolocalización, pueden utilizarse para optimizar todas las rutas del transporte público, rerutear, vaya la redundancia, las rutas por donde pasan, mejorando estas rutas y trenes en función de la demanda de los usuarios. Y esto a la larga también a la empresa le va a beneficiar porque es en qué momentos voy a tener más demanda, menos demanda y empieza ahí también todo lo que es la optimización y la parte logística. En la parte de turismo también podemos tener algún enfoque en toda la parte de seguimiento de los visitantes, ya sean atracciones turísticas en los parques, tener todos los datos para arrastrar la afluencia igual de los visitantes y ver qué podemos conectar ahí. Podemos tener un paseo o crear un paseo mucho más grande o conectar varios sectores turísticos con comercios restauranteros o de otro tipo para así generar más dinero y incrementar la economía. Ya por último, en la parte, otra parte bien importante y bien interesante a mi punto de vista es toda la parte de la planeación del crecimiento urbano, que también aquí malamente lo hacemos así medio desmedido. Entonces, toda esa planeación puede, con la parte de geolocalización, se puede ayudar a tener una mejor distribución y una óptima distribución para crecer las zonas en un futuro, y darle lo mejor a los usuarios que vayan a estar en esos desarrollos urbanos que van creciendo y no crear caos nada más en interés de constructoras o beneficios personales. Muchísimas gracias, doctor, por las preguntas. Aquí acaba mi intervención. Gracias. Doctor Figueroa, y aprovechando ese minuto que nos queda, me permitiría complementar su intervención también con un caso muy reciente que quienes nos gusta el deporte en particular lo estamos viviendo, que es el uso de esta microinformación dentro del terreno de juego en un deporte que nos apasiona a todos como es el fútbol, ¿no? Cómo el valor de inversión de un jugador ya queda en función de su capacidad para localizarse de manera óptima dentro del terreno y la cancha de juego, y con función en eso se buscan y se optimizan equipos completos, buscando ya no un jugador, sino una posición específica para determinado equipo en términos de su geolocalización interna dentro del terreno y la cancha, ¿no? Pero bueno, gracias. Nada más era para complementar ese minutito que nos queda para su intervención. Y cedo la palabra a la profesora Rosa María Caballero para que ella organice la sesión de preguntas y respuestas correspondientes al panel, en caso de que hubiera por parte del público que nos acompaña. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Por cuestiones de tiempo ya estamos a 2 minutos de finalizar. Si yo localizo las preguntas, yo se las hago llegar con mucho gusto para su posterior respuesta y se las hago llegar a los participantes. Muchísimas gracias. Si me permite también decir, sí, claro. Profesora, tome nota de todos los comentarios que se hicieron a lo largo de esta exposición. Entonces, haré llegar a la brevedad posible una reseña del panel que se discutió esta tarde, para que en conjunto con el video se pueda dar seguimiento a esta tan interesante charla que tuvimos en la tarde de hoy. Excelente, le agradezco mucho, doctor, qué amable. Voy a empezar a compartir pantalla para leer los reconocimientos. La Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Omar Moreno Treviño por su participación como moderador en el panel La Analítica desde la Geolocalización, la Educación y el Ámbito Empresarial en el Seminario de Investigación Aplicada 2023, Alede Flaman Veritatis, 24 de julio del 2023, firma nuestro director, el doctor Luis Alberto Villarreal. Asimismo, se le otorga este reconocimiento a la doctora María de Jesús Araiza Vázquez, al doctor Federico Figueroa Garza y al doctor Jesús Fabián López Pérez
por su participación como expositores en el panel La analítica desde la geolocalización, la educación y el ámbito empresarial en el Seminario de Investigación Aplicada 2023. Firma nuestro director, el doctor Luis Alberto Villarreal. En cuanto estén todo disponible en físico, yo se los hago llegar a su correo. Muchísimas gracias. Le recordamos a nuestros asistentes que se encuentran los links de registro publicados en el chat, los puedo publicar en este momento, y los invitamos el día de mañana, 25 de julio, a las 5 de la tarde, con el panel Inteligencia Artificial, Evolución y Futuro, con el doctor David Tabada Garza, el doctor Álvaro Francisco Salazar González, y como moderador la maestra Sandra Placeres. Muchísimas gracias, que tengan linda tarde, Dios los bendiga. Nos vemos. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge. Y a usted, doctora, espero que haya salido todo como lo planeó. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.